Shalom, shalom, Pesach, segunda entrega. Una de las características del Seder de Pesach, muy conocida por el mundo entero, es el hecho de que tenemos que beber 4 copas de vino, que representan los 4 leshonot de Geulah, las expresiones de la redención, salida de Egipto, que representan la forma de poderse liberar de los galuyot, de los imperios que nos torturaron durante toda la historia de la humanidad, etc. Hay formas muy variadas de poder interpretarlo. Sin embargo, yo quisiera en esta entrega ir a un kibún especial, tomar un kibún especial. Hay una Gemara en Masejet Pesachim, que la Gemara habla de algo muy interesante, como en general son todos los temas traídos en el Talmud por nuestros sabios. La Gemara dice que antes de la destrucción del Bet HaMikdash, antes del Jorbán, el vino que se traía de Yehudá, el vino que se traía del sector de Yehudá para las libaciones que se necesitaba hacer a los korbanot, o sea, hay varios sacrificios que piden junto con la quema de los miembros del animal también que se vierta agua o se vierta vino, obviamente vino. Son libaciones que se hacen. Cada corbán pide una cantidad y hay una estructura completa traída en el Sefer Vaikra sobre las formas que esto se realiza. Pues bien, dice allí la Gemara que este vino que venía de Yehudá era tan fuerte y era tan bueno que nunca se agriaba. O sea, por más que el tiempo pasara, el vino lo hayam hachmitz, no se agriaba. Por lo tanto, para poder transformarlo en vinagre, porque al parecer ellos utilizaban el vino para muchas cosas, obviamente para beber, para las libaciones del templo, pero también se utilizaba mucho como vinagre, porque el vinagre mantiene o ayuda a la mantención, no solamente es un tablín, no solamente es un condimento, sino que transformado en un condimento, sino que parece que también mantenía los alimentos más tiempo, en una época en que no había nevera, ni refrigeradores, ni forma de mantener la comida por mucho tiempo, a no ser que esté cocinada. Y esto también con bastantes limitaciones. Entonces, para poder transformar este vino, que es imposible que solo no se transformaba en vinagre, entonces era necesario poner dentro del vino unos granos de cebada. Y en ese momento, entonces, la cebada junto con este vino se provocaba una hamatzá y el vino se agriaba y teníamos vinagre. Bueno, la Gemara dice allí que obviamente este tipo de brebaje, esto que se realizaba, este vinagre no se podía mantener en pesas porque estaban fermentados los granos de cebada y esto es una prohibición. ¿Okay? Muy bien, entonces este vino no se podía consumir en pesas. Okay. La Gemara continúa y dice que en la época después del Bet HaMikdash, después del templo, esto terminó. Y el vino que empezó a venir de Yehudá ya era un vino que se agriaba de sí mismo. Un vino que no era necesario hacer nada para que quede agrio, sino que se agriaba de sí mismo. O sea, el templo desaparece y toda la realidad que lo rodeaba, que estaba conectada con el Bet HaMikdash, bajaba de nivel, se estropeaba. Pero la Gemara dice otra cosa más. La Gemara dice que el vino de las naciones, o sea, el vino de Esav, de las naciones del mundo, se refiere al Galut de Esav, de Edom, de Roma, comenzó a ser muy fuerte. Tan fuerte que la única forma de transformarlo en vinagre era poniendo unos granos de cebada dentro del vino. Y en esa manera se podía ese vino transformar en vinagre. Ok, esto es lo que la Gemara trae, entonces entendemos que hay una diferencia entre tener templo y no tenerla. ¿Cuál? Entonces la diferencia, según el ejemplo que quiere traer la Gemara, no es solamente que nos falta a nosotros algo, sino que
los que destruyeron el templo, o sea, el enemigo en este caso, va a tener mucho más de lo que tenía. ¿Por qué? Porque digamos que no es que el vino nuestro antes, poniendo un nombre, valía 10, y digamos que el vino de los Goim también valía 10. Entonces ahora nuestro vino vale 5 y el de los Goim sigue valiendo 10. No, no era así. Nuestro vino antes del templo valía 10 y el vino de los gentiles valía 5. O sea, nuestro vino era altísimo. Después del Jorbán, nuestro vino vale 5 y el vino de ellos ahora vale 15. No es que subió o quedó en lo mismo y nosotros bajamos y ellos al quedar en lo mismo son más. No, sino que se fortalecen mucho más. O sea, quiere decir esto que hubo una acentuación mayor de la Sitra Ahara. Hubo una acentuación mayor de todo lo que tiene que ver con el lado oscuro del mundo. Entonces, ese tema es algo que nos enseña que la falta de Kedushá, la falta de santidad, no solamente hace que las cosas queden mal, sino que hace que el otro lado aumente en maldad, sea mucho más profunda la maldad. Ahora, este ejemplo, el ejemplo del vino, antes del Mikdash y después del Jorbán, es un ejemplo que trae o lo toma Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto en un libro que se llama Mahamara Geulah para explicar cuáles son los Kilkulim, cuáles son los defectos que trae el Galut. Y precisamente uno de estos defectos es que el otro lado, o sea, el lado oscuro, el lado de la Tumá, aumenta en fuerza. Tiene una fuerza mayor. Ok, y el ejemplo que nos quiere traer es este. Lo trae de la Gemara Masechet Pesachim, toma este ejemplo, habiendo otros muchos más, pero él quiere tomar esto y por una intención. Y aquí vamos a poder ingresar un poco a lo que significa Behemet, el Seder de Pesa, desde el punto de vista de las copas de vino. ¿Por qué están presentes allí? ¿Qué es lo que indican esas copas de vino ahí? Rabbeinu Moshe Chaim nos trae el ejemplo para entender que se fortaleció mucho más el otro lado después del Jorbán, por un hecho que normalmente se repite, pero no sé hasta qué punto a veces lo entendemos, que es el hecho de que Sod gematria Yain. Yain en hebreo es Yud Nun. Yud es 10, la otra Yud otras 10, 20 y la Nun 50, 60, 70, 70. Yain es 70, el número de la creación. Y Sod también es 70, Samech vale 60, la vale 6 y la Dalet vale 4, son 70. El número de la creación, que creó a Kadosh Baruj Hu el mundo en 7 días. El mundo, este mundo, lo Lamazé. Esto quiere decir que la palabra Yain y la palabra Sod, ambas están conectadas. Hay un valor interno, el valor de los números indica el valor de la esencia. Entonces hay algo que los conecta, y los conecta precisamente en relación al principio de este mundo, no al principio de todo, al principio del mundo este que es Briat Haolam, la creación del mundo. Entonces, esto quiere decir que cuando Luzzatto quiere tomar este ejemplo, el ejemplo del vino, como un ejemplo para indicar la diferencia entre tener el templo, yo estoy acá a menos de 1 kilómetro del sitio del monte del templo, donde estaba nuestro templo, y el no tenerlo marca una diferencia ontológica en el mundo. ¿A qué se refiere? Que después de que ya no hay templo, el vino de ellos, que es el Sod, que es el misterio, se transforma en ser mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque existe el Sod en todas partes. El misterio no es algo que sea propio únicamente de un pueblo o de otro. No, eso no es así. Sino que todos los pueblos del mundo, todos, tienen una dimensión oculta. A veces más cercana a lo Kadosh, más cercano
Hashem, a veces muy alejado de Hashem, pero la tienen, están, de alguna manera se conectan con ideas que son ideas que están más allá de las cosas materiales, y eso pasa en todas las culturas y en todas las religiones. Como dije, algunas más cercanas al centro de la verdad, otras más lejanas del centro de la verdad. Pero acá lo que Luzzatto nos quiere decir que en el momento en que el Sod de Israel, que es el vino, bajó de nivel, en ese momento el Sod de ellos, de las naciones, se puso muchísimo más fuerte, muchísimo más poderoso y por lo tanto muchísimo más peligroso. Esto nosotros lo podemos ver y lo podemos estudiar y lo podríamos desarrollar en muchas situaciones históricas que ocurrieron en el mundo y que lamentablemente los historiadores han dejado como de lado o han puesto, no las han investigado lo suficiente como para poder alcanzar a entender la fuerza que esto tiene en la forma en que los seres humanos a veces se conducen. Dos ejemplos, sin entrar a desarrollarlos porque mi tema es ahora Pesaj, ¿bien? Pero si vamos a comprender, por ejemplo, todo lo que significó el ocultismo y el esoterismo en el movimiento nacional socialista nazi alemán por los años 20-30, eso fue lo que llevó a la guerra. Eso fue lo que causó la guerra. Y eso fue lo que causaron las persecuciones de unos y de otros, ¿okay? Y parte importante de ese esoterismo y de ese ocultismo negativo terminó con gran parte del pueblo judío. Lamentablemente se hace poco hincapié a lo que eso significó y poco se sabe. Y si nosotros vamos hoy día a cualquier museo del Holocausto en que se quiere tocar, porque normalmente a veces ni siquiera eso se toca, las causas de dónde proviene ese odio, de dónde proviene esa necesidad incruenta, no incruenta, sanguinaria de destruir y de matar y de las formas más horribles posibles. Generalmente se habla de la teoría de las razas, pero la teoría de las razas no es una cosa que nació como de generación espontánea. La teoría de las razas está enraizada en un propuesto ocultista muy, pero muy definido y muy, pero muy profundo, que el que lo sabe, pero si no nos damos la posibilidad de entender qué es lo que está presente allí, probablemente no entendamos cuando aparezca otra vez algún otro detalle de ese propuesto ocultista. Esto es una imagen, y lamentablemente bastante desplazada. Hay otra imagen mucho más actual, que nos enfrenta también a situaciones geopolíticas actuales, pero en la avanzada, como queramos denominarla, de los rusos sobre Ucrania, está también enraizada en presupuestos místicos y ocultistas de las personas que manejan actualmente la Federación Rusa, que no es un tema tan simple y es un tema también poco conocido. El sentir del cuarto camino, como se llama en el ocultismo, la necesidad de la construcción del pueblo eslavo como un defensor de valores y de ideas, son términos que están, como dije, enraizados en temas ocultistas que están muy alejados de la verdad y que están muy, muy contaminados. Por lo tanto, no nos sorprendamos después cuando encontremos o nos demos cuenta de lo que significa. Y obviamente van a aparecer, siempre aparecen los historiadores o las personas que buscan solamente las descripciones materiales de los hechos, que nos van a decir, no, fue algo shuli, fue algo lateral, algo bastante periférico dentro de otras cosas, que en ese momento se querían, conflictos de intereses, dinero, etc. Pero los intereses, el dinero, todo proviene de otra cosa. Las imágenes que están en los billetes de uno y los de otro nos pueden dar varias pistas. Pero como dije, mi tema en este momento es Pesaj. Entonces,
desde un principio, cuando se fijan las 4 copas de Pesaj, Am Israel estaba ya en el Galut. Y si bien el orden del Seder de Pesaj es un orden que ya estaba vigente durante la época del Bet HaMikdash, los Korbanot, el Korban Pesaj, solo que ahí el Korban Pesaj era el punto central, porque era lo que necesitábamos recordar, que es precisamente la liberación de la astrología que giraba entre Babel y Mitzrayim. Entonces el Talé, el Aries, había que sacrificarlo y entregarlo para que entendamos de que no es eso lo que nosotros buscamos, sino que nos queremos liberar de esas influencias astrales para juntarnos con Akadosh Baruj Hu en algo mayor, superior y libre, que se llama la Torah. Entonces eso es la época del templo, pero el vino estaba presente porque el vino simbolizaba justamente nuestro sod, un sod fuerte, poderoso, que nos permitía precisamente entregarnos a disfrutar este Hag. Pero eso cuando el templo existía. Después que el templo no existió, ya no hay Korban Pesaj. El Korban Pesaj se reemplaza por un zroa, el ala de un ave que se suele poner en la Kehará, en el Seder de Pesaj, que simboliza, y está simbolizado también en un poco de matzá, que se come al final del Seder. Son símbolos, o sea, metáforas. No es el Inyan, porque ese Inyan terminó con el templo. Pero sí quedaron los vasos, sí quedó el vino, sí quedaron los 86 centímetros cúbicos, para enseñarnos y recordarnos que ya no es un mashal, no es un mashal, ese es el vino, solo que este vino no es el vino de la fuerza, es un vino débil, entre comillas, sin embargo, que contiene en sí un potencial, porque la palabra kos, que vale 86, ¿okay? Que es kos, haf es bet, vav 6 y samech es 60, 60, 60, 70, 80 más 6 son 86, que es la cantidad que tiene que tener mínima el kos de vino para cumplir con nuestra obligación en cada una de las 4 copas. Cada una tiene que haber 86 centímetros cúbicos.